B2A Talks. Bienvenidos a un nuevo episodio de B2A Talks. Mi nombre es Coral Frederick, yo soy gerente de proyectos aquí en la firma de B2A Consulting. Conmigo hoy me acompañan dos invitados, Julio Galíndez CPA, que voy a dejar que cada uno se presente, y Mario González, que también es gerente de proyectos aquí en la firma de B2A. Julio. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Coral, por la invitación. Número uno, más que honrado, ¿verdad?, de que me tengas aquí. Un poco para resumir una carrera de 40 años, ¿verdad? Te puedo decir que de toda la vida he estado en contabilidad pública, soy contador público autorizado. Empecé en una firma internacional que se llamaba Panerker Foster, en donde terminé siendo socio por ahí cerca del año 2000. 2005 me fui por mi cuenta, fundé mi firma. Y así ha ocurrido. 2008 me fusioné con otros. En el 2013 volví a fusionarme. La historia bien larga, corta. Somos hoy una firma de 10 socios, 145 personas. Se llama Galíndez LLC. Y en mi caso particular, todo lo que he hecho en 41 años ha sido salud. Así que un poco, a lo mejor esa es la razón de por qué estoy aquí. Nuestra audiencia que nos está escuchando hoy, si es del sector de la salud, probablemente ya conoce a Julio Galíndez dentro de lo que son los foros de la industria, la Asociación de Hospitales, HMF. Yo he visto todas tus presentaciones este año y en los últimos años y es la referencia, ¿verdad?, cuando hablamos de este tema de la situación de salud financiera de los hospitales y el tema de transacciones y adquisiciones. En mi caso, yo tengo una carrera un poquitito más corta. Yo soy ingeniero de profesión. Me gradué del Colegio de Mayagüez. Luego ejercí una carrera en ingeniería de automatización en los Estados Unidos. Y luego de varios años allá ejerciendo la carrera, hice mi maestría en negocios en la Universidad de Texas. Decidí regresar a mi isla. Y hace ya poquito más de 6 años estoy aquí en B2A. Actualmente soy gerente de proyectos también, igual que tú, Coral. Y actualmente lidero la práctica de estrategia y crecimiento, que dentro de sus metodologías y prácticas trabajamos en lo que son temas de post-merger integration, due diligence, ese tipo de cosas. Exacto. Y también tienes mucha experiencia en lo que es el sector de salud. También, sí, durante mis 6 años estuve 2 años, 3 años en la industria de la salud. Yo no lo mencioné, pero dentro de ser gerente de proyectos de la firma, pues también lidero lo que es la práctica de salud. Así que nada, estamos aquí hoy para hablar de un tema muy importante, el tema de la situación de los hospitales en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que ahora mismo se está atravesando una transformación, yo diría que un right sizing, en donde, ¿verdad?, estamos escuchando todo el tiempo en las noticias, ¿verdad?, de nuevos solicitudes de procesos de bancarrota, ¿verdad?, de que 8 de cada 10 hospitales en Puerto Rico pues están atravesando algún tipo de dificultad financiera. Quisiéramos entrar hoy a hablar un poco sobre qué es lo que está, ¿verdad?, llevándonos hasta este punto y cómo vemos a la industria transformándose a futuro, ¿verdad? Entrando también en lo que es el tema, como Mario mencionó, de lo que es las integraciones, para poder identificar, ¿verdad?, cuáles son esos prospectos de adquisiciones en donde se puede ver algún valor, ¿verdad?, alguna estrategia como parte de la industria para adquirir un hospital, pero también qué son esas cosas que son importantes tomar en cuenta a la hora de hacer la integración para que asegurarse que pues sea exitosa. No solo, ¿verdad?, para los inversionistas y los dueños, sino también para los pacientes y lo que es la salud pública en general de Puerto Rico. Así que, Claro. como pie de entrada, me gustaría simplemente tal vez hacer un poco un recap de lo que conocemos hasta ahora, ¿verdad? Como mencioné, sabemos que hay una situación financiera crítica ocurriendo. Siempre que vamos a los foros, y yo creo que hablando con todos los expertos, se identifican como 3 drivers específicos que nos han llevado hasta aquí, ¿verdad? Siempre se habla de lo que es el cambio demográfico. Sabemos que Puerto Rico pues está perdiendo población constantemente. Los últimos 20 años yo creo que ha reducido un 20%. Y todas las proyecciones del censo dicen que eso va a continuar, ¿verdad?, por los próximos 20 años más. Así que está ocurriendo una baja poblacional que es más agravada, ¿verdad?, en lo que es los jóvenes. Entonces, a la misma vez, nuestra demografía se está volviendo mayor cada vez. Por eso vemos ¿verdad?, los cierres de salas de parto y diferentes cosas que han estado ocurriendo en la industria. Pero entonces, en adicional a eso, ¿verdad?, siempre escuchamos también trends que son globales, ¿verdad? La medicina ha avanzado un montón en los últimos 30 años. Ya, ¿verdad?, una cirugía del corazón no es tan invasiva, no requiere 10 días ¿verdad?, de hospitalización, tal vez te puedes dar de alta en 3. So, esas dinámicas de mercado, ¿verdad?, y de avances médicos, pues ha hecho también que los hospitales pues sean un setting menos necesario no necesario, siguen siendo críticos, pero menos utilizados. ¿Verdad? Que entonces eso pues perjudica lo que son las finanzas de los hospitales. Claro.
¿Algo ahí que me esté quedando? No, está en todo lo correcto. Yo, ¿verdad? Le añadiría el que la industria, particularmente en el caso de Puerto Rico, por allí por los 80, tuvo una transformación de ser una industria que todos los puertorriqueños veíamos como donde tú te ibas a curar cuando estabas enfermo, allá ser una industria más monetizada. El cambio principalmente fue la implementación de la reforma de salud, ¿verdad? 90. En donde el sistema cogió todo un sector que antes era totalmente invisible, que era el sector de servicios de salud, en el sector público, hospitales públicos, CDT municipales, etcétera, etcétera, y los trajo a un ambiente de estricto mercado, ¿verdad? En donde inversionistas vieron una oportunidad de negocios, ¿verdad? Dicho en el sentido literal de negocios, y ciertamente eso fue una inmensa transformación. Previo a eso hubo unas iniciativas de privatización. En los 80 el Departamento de Salud alquiló hospitales públicos a entes privados. Posteriormente, pues siguió esa actividad de entregarle, ¿verdad?, facilidades públicas a entes privados, y un poco eso fue la base, ¿verdad?, para lo que fue la reforma. Pero quería resaltar el hecho de que, ¿verdad?, que ese cambio provocó un cambio de toda la industria, y es que ahora, en vez de estar viendo esencialmente una facilidad en donde tú vas a recibir servicios médicos, estás viendo un negocio, ¿verdad? Y discusiones que yo recuerdo cuando yo empecé en la profesión, apenas se hablaba que si el EBITDA, que si capacidad de repago, pues empezaron a ser los verdaderos temas. Obviamente llegaron inversionistas de Estados Unidos, ¿verdad? Que es otro, a mi juicio, ¿verdad?, un elemento fundamental. La conversión de esos hospitales Pavía, que fueron a través de Pavía Health, ¿verdad?, los inversionistas americanos, eso también provocó un turning point bien interesante en la industria, porque todo el mundo empezó a verla como un negocio. Sí. Como un negocio. Que es asimilándose al modelo estadounidense, ¿no? Exactamente. De provisión de exactamente. Nosotros estábamos en esa parte bastante atrás, y obviamente ahí lo que hicimos fue empezar a alcanzar, ¿verdad?, ese modelo. Posteriormente llegó Universal Healthcare Services. Previo a eso estuvo Basic American Medical Inc., compañías americanas que empezaron a ver a Puerto Rico como una oportunidad de adquisición, ¿verdad?, que un poco es el tema que nos trae. Dialogamos un poco sobre las tendencias que están ocurriendo. Muchos hospitales se encuentran, no están pudiendo tener los EBITDA, la rentabilidad que ameritan para poder subsistir como negocio. Por ejemplo, recientemente salió una noticia del Hospital Maestro que se encuentra en aprietos financieros y se está considerando lo que es la bancarrota, y en muchos casos eso resulta a una adquisición, una consolidación, y de un sistema hospitalero que sí tenga el capital para hacer la compra, como también para poder administrar y maximizar esos beneficios. Pero te quería preguntar un poco, cuando se evalúan estas adquisiciones, ¿qué tipo de palancas de valor, qué se puede considerar, qué se considera al momento de determinar, mira, esto es una buena oportunidad de adquisición? Excelente pregunta. Porque ya la viabilidad de un hospital no depende del hospital mismo. Por ejemplo, un elemento bien importante cuando se va a adquirir un hospital en el curso normal, porque yo creo que ahora mismo no estamos en un mercado de curso normal. Ahora mismo estamos en un estrés económico, que lo que pueda estar ocurriendo con relación a transacciones de hospitales es producto de una situación en particular. Maestro es un ejemplo, y tuvimos el ejemplo de la historia con el grupo IMA, ¿verdad? Pero uno de esos drivers principales es facultad médica. De hecho, yo siempre hago la analogía de que los hospitales son como Fórmula 1, que el dueño del vehículo, que es el hospital, es otro el que le choca el carro contra la pared. No es el conductor. No es el conductor, ¿verdad? Y ese conductor en el sector de hospitales es facultad médica. Si, por ejemplo, vamos a hacer la evaluación hoy de un hospital, lo primero que yo miraría, ¿verdad?, es, dame ver tu roster de facultad médica. Porque eso incide incluso en cuán bien te van a pagar, cuándo te van a pagar y si te pagan, ¿verdad? Y si te pagan. Por ejemplo, hoy que los planes médicos tienen un control científico, porque es la forma en que yo lo puedo decir, de qué es lo que ocurre en el hospital clínicamente hablando, pues obviamente el reembolso está amarrado a qué fue lo que ocurrió en ese episodio clínico con el paciente.
Y hospitales que se alejan de fuera del área metropolitana, que no tienen acceso sobre todo a especialistas, pues pueden tener una situación en donde tuvieron un paciente 5 días, en el tercer día le pusieron una consulta a un infectólogo y el infectólogo llegó el día 5. Esos 2 días adicionales el plan no los va a pagar. Pues, ¿qué ocurre? ¿Te vale la pena tener un hospital que eventualmente el 40%, 35% de todos tus días no te los van a pagar? Por el hecho de que no tiene facultad médica. Esta discusión que hay en el país con relación a los médicos trasciende más allá de si tenemos o no tenemos médicos. Trasciende también en el hecho de cómo están las áreas geográficas en términos de especialistas. Ujú. Es como me decía un médico en una reunión que tuve con él el lunes. Me dice, yo ruego por... ellos son de Ponce. Que a mí no me dé nada relacionado a neurocirugía y que no haya tapón en la autopista. Porque lo más cerca que tengo es Cagua. Después de Cagua, Centro Médico. Eso es de Ponce. Son 1:10 minutos. Piensa en Mayagüez, piensa en Las Marías, piensa en Piensa el centro Aguadilla, de la isla. piensa el centro de la isla. O sea, lo que se discute hoy en torno a la disponibilidad de facultad médica es más amplio de cuán bien, cuán mal están pagos los médicos. Es el hecho de que hay una población a riesgo. A riesgo. Y es como yo siempre digo, lo único que tú necesitas es tener una experiencia personal para que te enteres del problema. Hoy, el otro día no sé quién citaba, creo que fue el presidente del Colegio Médico, que él mismo decía, hoy la medicina es una medicina de contactos. Yo no soy médico, yo recibo 200 llamadas para De ver si yo referencia. conozco a alguien en tal hospital, para ver si que tengo ahí a fulanito que está en sala de emergencia hace 8 horas. Yo, que soy CPA, yo no soy médico, yo no puedo imaginar a un médico todas las llamadas que recibe. ¿Verdad? Y un poco saltamos al asunto de disponibilidad de facultad médica de médicos. Si el Estado no lo ve como un asunto de salud pública y no como un issue de una profesión, porque lo hemos tratado como un issue de profesión, tiene que ser un issue de salud pública. O sea, de nuevo, si alguien tiene una emergencia Ujú. relacionada a algo de neurocirugía en el área oeste, a menos que sea dueño de un helicóptero, va a tener un problema gigantesco. Pero Julio, es una pregunta. Cuando tú dices tratarlo como un tema de salud pública, ¿a qué te refieres? El que el Estado, ¿verdad? No con la anuencia, sino con el conocimiento que tiene el sector de escuelas de medicina, de hospitales escuelas, de los mismos facultativos, de los teaching physicians, que son los profesores médicos, se cree una política pública para que nosotros, producto del esfuerzo nuestro, tengamos médicos que practiquen en Puerto Rico, que se hagan especialistas en Puerto Rico y que su aval sea otorgado por Puerto Rico. Hoy, ¿verdad? Y esta discusión la he tenido montones de veces y casi el 99% difiere de mí, pero hoy dependemos de que pues tiene que haber una acreditación de Estados Unidos que es ACME, yo quiero preparar a ese estudiante para que pase unos boards en Estados Unidos. Fine, ¿cuántos son esos? Ujú. Ahora mismo ni hablar de la necesidad que hay en cirugía. Sí. Creo que el promedio de edad de los cirujanos está Medicare Plus, tú sabes. Acaba de salir un estudio de Faro. Bueno, ellos lo publicaron hace tiempo, pero me imagino que lo viste, lo vi circulado esta semana, exacto, en donde el promedio de estos especialistas que van a ser críticos debido a las condiciones crónicas, la prevalencia en Puerto Rico, estamos hablando que en los próximos 10 años se retiran la gran mayoría. So, Ciertamente. inmediato la solución Cierta- que tenemos que hacer. Inmediata y sobre todo, y te lo digo porque un movimiento que hoy está ocurriendo con los hospitales es que estamos tratando de contratar médicos puertorriqueños que están en Estados Unidos. Obviamente tenemos unas diferencias en la expectativa de compensación. Nosotros pagamos nosotros como país tenemos en el sector de salud un costo equivalente a poquito menos del 50% de lo que se paga en Estados Unidos. Ujú. Pues eso también se proyecta en el caso de los médicos. O sea, pues obviamente es difícil traer un médico al 50% de lo que él se gana allá. Exacto. Por consiguiente, debemos crear herramientas, ¿verdad? Que si él quiere venir, porque te pudiera decir que casi el 100% quiere venir para Puerto Rico, pero obviamente hay que entonces hacerle un escenario de compensación en donde, por ejemplo, atendamos el asunto de los préstamos, ¿verdad? Atendamos el asunto de riesgo profesional, malpractice, atendamos el asunto de credencialización, atendamos el gran asunto de la contratación de los planes, que son los que deciden
¿quién practica medicina en Puerto Rico? Porque ellos te dicen, no, ya esa especialidad ya yo la tengo cubierta. Ujú. ¿Cómo es posible que tú tengas a alguien que estudió 15 años, que le debe dólares enormes y que un ente privado que trabaja con el 75% de fondos públicos, Medicare y Vital y Medicaid, decide si yo puedo practicarle en Puerto Rico o no? Eso es absurdo. Absurdo. Y como ya yo estoy en edad de que puedo decir muchas cosas, la ley misma del 4%, iba a decir que era un disparate, pero fue mal implementada. Porque le dieron el 4% a incluso gente que se ganaba un fracatán de dinero. ¿Y qué pasó con los arquitectos, con los ingenieros, con los CPA? No nos van a dar también un 4%. Ah, bueno. ¿Sabes? Hay un A los elemento... consultores. Oye, es que se atendió el problema de una manera bien superficial, muy poco estudiado. Les digo algo. El país puede saber cuánto debe ganarse un cirujano. Si en Estados Unidos existe toda esa información. Yo hago análisis de fair market value para compensaciones de médicos. Ujú. Y si lo sé yo, ¿por qué el Estado no lo puede saber? Ujú. Y a base de eso establece criterios. Sí. Pero no, aquí no, se nos va, vamos a darle el 4% a todo el mundo. Pues, Mira, y mencionamos que cuando estás haciendo la evaluación de si es una buena adquisición un prospecto, pues una de las determinantes más importantes es la facultad médica. Ahora te pregunto, como vamos a decir que fuéramos dueños de un sistema de hospitales que va a hacer la adquisición y va a adquirir a esta otra hospital que su facultad médica es atractiva. Yo como hospital que estoy adquiriendo, o sistemas hospitales que estoy adquiriendo, ¿qué tipo de palancas para crear valor yo busco para luego de que la adquisición se haga y la integración se haga, pueda ser un negocio rentable? bueno, posiblemente, y un poco sin mencionar nombre, hago referencia a transacciones que estuve recientes, ¿verdad? En donde tú puedas ver que hay un potencial de determinadas especialidades médicas en esa área geográfica, porque actuarialmente lo estudiaste, en donde el adquiriente, si es un hospital, en su hospital esa misma especialidad médica no funcionaría de la misma forma. Y yo creo que eso, en el caso particularmente de estas adquisiciones que hubo con el Grupo IMA, a los adquirientes les va a dar unas oportunidades de entrar posiblemente en un sector, ¿verdad? Como es Vital, que puede incrementar su servicio y que hoy no da aquí, pero que mañana puede dar allí. Pero de nuevo, yo pensaría que el elemento de cómo tú traes facultad médica, ¿verdad? A esa nueva facilidad va a ser esencial, porque te digo, Mario, si no tienes facultad médica, olvídate de adquirir. Así te lo pueden regalar el hospital. De hecho, y lo vimos con los valores que se pagaron en la transacción de San Pablo, Ujú. ¿sabes? De acuerdo a la valorización original. Sí, cuando uno lo compara con lo que se tasó en el 2019, vis a vis lo que se pagó ahora en el 2023 producto de esas transacciones, es asombroso. Eso es, ¿verdad? Cuando uno hace análisis de valores, eso se compró el liquidation value. O sea, eso, oye, tómalo, porque es que ya yo no lo puedo tener. Toma, aquí lo tiene. Porque jamás en la vida, o sea, esos eran valores que uno pudo usar ni como referencia. Yo pensaría que las últimas transacciones en condiciones normales fueron las que hizo el Grupo Menonita en Humacao, en Ponce, antes de eso en Guayama, y ciertamente le ha ido exageradamente bien. Pero ellos llevaban un plan, y ese plan está atado a de dónde es que vienen tus pacientes y cómo los vas a servir. Facultad médica. Facultad médica. Eso para mí es facultad médica. Obviamente estamos partiendo de la premisa que ya está dado de que tú tienes toda la capacidad económica, Claro. tienes el team corporativo. Y presumo que hay ciertas palancas a nivel de costos que vas a poder controlar mejor. Definitivamente, o sea, lo que es economía a base de volumen, lo que es el poder de tú sentarte a negociar con un plan médico cuando ya tú eres 8 hospitales, no es lo mismo que un hospital que es standalone. Pues eso añade, esas son palancas que añaden, ¿verdad? Sobre todo con el suplidor.
con el suplidor, porque el mercado nuestro es así de pequeño. O sea, un suplidor, digamos, De Cardinal, comida, Puerto Rico Hospital, farmacéutico. el área farmacéutica, ¿qué va a hacer? Ah, no, pues no te voy a dar... O sea, Sí. los clientes son los mismos. O sea, vas a tener que jugar con ese que llegó nuevo, ¿verdad? Sí, eso es leverage por market share. Actually, yo pensaría, por ejemplo, en el caso usando la transacción de IVA San Pablo, ¿verdad? Que los suplidores, fine. Acá en el tribunal perdieron, ¿verdad? Corazón y vida. Pero están viendo un potencial con un nuevo cliente que le va a pagar. Exacto. Porque obviamente son otra institución. No es el mismo player. O sea, cogiste una entidad y la rompiste. Por consiguiente, ya no estás negociando con el mismo crédito, ¿verdad? El acreedor es otro, ¿verdad? El deudor, perdón. El deudor. Por lo menos en el mundo de Money y tiene que funciona igual en el mundo de la salud. Una clave fundamental para el éxito de cualquier adquisición es una buena planificación e integración. Te pregunto, Julio, de las adquisiciones que han pasado recientemente y que llevan pasando por muchos años, ¿cuáles tú crees que son los retos más comunes que se enfrentan en las empresas que están adquiriendo que pueden llevar al éxito o al fracaso de una adquisición en el proceso de integración como tal? Quien adquiere tiene que llevar su cultura, pero no puede imponer su cultura, ¿verdad? Es un proceso de transición en El tema de gente. Exactamente. En donde con good practice es que tú traes a la gente, ¿verdad? Y eso yo lo he podido ver, ¿sabes? Yo he podido ver en hospitales recién adquiridos que fueron mis clientes por toda la vida, que ahora cuando yo voy allí, pues el ambiente es totalmente diferente, pero no fue impuesto. Fue sí. producto de ver que hay buenas prácticas, Y que los resultados están. O sea, que sin duda. Entonces esa es otra, que los resultados hablan por ellos mismos. Posiblemente eso dio oportunidad para que se revisaran compensaciones. ya. Regreso al tema de facultad médica, porque este es el vehículo de los 5 millones, este es el que me lo choca contra la verja, ¿verdad? En el caso de facultad médica, yo he podido ver que el adquiriente, más allá de llevar cultura, lleva disciplina. Disciplina. Porque a diferencia de casi todos los demás negocios, tú puedes tener un hospital en 99% de ocupación y perder dinero. Increíblemente. ¿Por qué? Porque el costo que tú incurres es mayor de lo que el plan te está pagando. Pero ¿quién realmente administra ese costo? El facultativo. El facultativo. Charlie, yo hace muchos años usaba el ejemplo de las suturas, de las cosas de suturar operaciones, ¿verdad? Heridas de operación, de cirugía. Tú puedes usar una sutura carísima, como que puedes usar, que clínicamente aceptable para esa situación, como que puedes usar una más barata. Ah, no, pero el médico el que me gusta esta. Ya. Y de hecho, en este negocio de hospitales hay un concepto de lo que se llaman economic resources and clinical pathways. Cómo tú armonizas, cómo tú le das el servicio al paciente con los recursos que tienes, optimizando los recursos sin afectar la calidad clínica. O sea, es interesantísimo. Es toda una ciencia. Es una ciencia, en efecto lo es. Yo quiero hacer un poco lo que mencionaste del tema de la cultura y más allá de, como tú mencionaste, de que el adquiriente puede ser el que lleve una disciplina a ese hospital adquirido, yo creo que pudiera ocurrir de la manera inversa, que el hospital adquiriente identifica unas fortalezas en esa cultura del hospital adquirido que quisiera adoptar y llevarse a su empresa. Y no solamente a nivel cultural, a nivel procesal, clínico, etcétera. Que tiene que ser, como tú dices, tiene que haber una disciplina de la empresa que está adquiriendo o el hospital que está adquiriendo de ser lo suficientemente humilde como para reconocer esto que esta gente está haciendo tiene mucho valor, como yo lo implemento en el resto de mi organización. Quisiera añadirle también el tema de definir los líderes que van a liderar esa integración y transición. ¿Cómo has visto esa dinámica? ¿Quiénes son los protagonistas, los roles protagonistas en esa integración? Mira, ha sido un poco mixto lo que he podido ver, ¿verdad? Porque tengo entidades adquirientes que no les gusta tocar el staffing gerencial de primera instancia y lo que ellos tratan es de compartirle la filosofía nueva de ellos, ¿verdad? Y le dan el espacio a los que están, ¿verdad? Hay otros que no. Hay otros que dicen, bueno, este barco lo acabo de comprar, así que mi capitán tiene que ser este.
¿verdad? Se ve de ambos. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que en determinadas posiciones hay unas necesidades muy grandes y no hay mucha disponibilidad. Por ejemplo, en el área de finanzas, eso usualmente ¿verdad? Tú no lo tocas. Tú lo que tratas es de traer quienes están, traerlos a tu filosofía, ¿verdad? Traerlos on board. Pero no, o sea, yo no veo que necesariamente sea un objetivo en una adquisición que vamos a limpiar la casa. Que No, eso no se hace. definitivo. Usualmente hay entidades que le gusta tener el head que sea de ellos y hay otras que sencillamente, bueno, vamos a ver, Sí, que quieren vamos a ver cómo ellos compartir, operan. sí, exacto, la dirección y Sí. dejar que ejecuten antes de Sí. tomar alguna Sí, decisión. sí. No, y en ese periodo transitorio, identificar quiénes son las estrellas Claro. y si hay que tomar decisiones desafortunadas, también Claro. hacerlo. Oye, por otro lado, Mario, Puerto Rico es así. Claro. Y todos nos conocemos, así que... Pero yo me imaginaría, no sé cómo, ¿verdad? De lo que he podido ver un poco, mucho menos que tú, Julio. ¿Verdad? Me imaginaría que esos roles de Chief Medical Officer, de lo que es el Chief Administrative Officer, no sé que no siempre tienen esos títulos, pero, ¿verdad? Quien ejerce ese rol dentro de cómo esté definido el organigrama, usualmente son como que deberían ser parte de ese equipo que es champion, independientemente que sea alguien que tú traigas o alguien que ya estaba en la cultura. Pero, o sea, ¿quiénes tú ves que son esos roles críticos que tal vez tienen que estar, ¿verdad? Porque yo creo que en nuestra metodología de integración siempre partimos de, ¿verdad? De que hay una definición de visión bien clara de cómo se va a ver este, ¿verdad? Hospital integrado con esta nueva organización. ¿Qué es la meta que queremos llegar? Y esa visión ¿quiénes son esas personas que tienen que estar críticas, que estén bien alineadas con cuál es la visión a futuro? Director médico, si lo fuera a poner por orden de, no de prioridad, sino de Impacto. Impacto, es una excelente palabra. Director médico. Director médico, ciertamente el principal oficial ejecutivo, que es el que usualmente esa posición es que pueda haber una variante. Ya. La pudiera haber una variante. Porque a lo mejor el que compra lo que hace es que pone a alguien que viene ya con su filosofía, oye, tú eres el que vas a manejar el barco dentro de nuestra filosofía sin alterar dramáticamente lo que ellos están haciendo. Y usualmente lo que es la parte de Chief Financial Officer, esos no los tocan porque no es que hay 50 Chief Financial Officer con experiencia en salud, con todas las cosas que uno en el diario, ¿verdad? En el área de finanzas se enfrenta a un hospital, como para tú decir, voy a poner a otro. Es un poco más difícil, ¿verdad? Eso es mucho más difícil. Pero pensaría yo que, de hecho, a veces uno puede medir un poco cómo un hospital tiene éxito por la figura del director médico. Porque él tiene él tiene un trabajo súper complejo. Él tiene que bregar con sus pares y decirle lo bueno y lo malo. Y hay veces que eso es bien difícil para ellos. Por eso es que usualmente directores médicos que son personas ya seniors, ¿verdad? Que incluso a lo mejor ni practican medicina. Pues otro elemento. Tú tienes directores médicos que todavía están practicando medicina y tienen que interactuar en la práctica de medicina con su par. Pues muchas veces cuando ese director médico es full-time medical director, que básicamente no depende de si este colega me va a referir o no me va a referir un paciente, pues se hace un poco más fácil la función. O menos compleja, más fácil. Eso es como lo que reconocemos casi siempre en los proyectos como ese champion, esa figura que es la que te va a ayudar a que el resto de la organización, que tal vez son más adversos al cambio y son los críticos, que son los que te van a ejecutar esa estrategia, get on board, right? Sí. Te pregunto, y un poco hablando del tema de Champions, nosotros lo que predicamos cuando tenemos clientes que asesoramos que están yendo a través de una integración es el establecimiento de un equipo de integración, que su rol es lograr que uno se implemente la cultura deseada, que las iniciativas que se definan para capturar valor en esa adquisición, ellos sean los responsables de impulsar esas iniciativas. ¿Has visto ese tipo de práctica de establecer un equipo particular que se encarga de la gerencia de esa integración reciente? ¿O es algo que ocurre orgánicamente? Oye, pensaría yo que ocurre orgánicamente. Posiblemente el sistema de salud menonita es el único grupo que corporate-wise tiene un team que no está destacado necesariamente en las unidades individuales y tienen posiblemente ese espacio, ese conocimiento, ese peritaje para ellos ayudar a canalizar precisamente esa nueva filosofía.
En estas otras adquisiciones lo que he visto es que es orgánico, el mismo grupo que trabaja aquí, pues mira, vamos a replicar esto también acá, en la medida en que la operación empieza a correr y a lo mejor hay un nuevo reclutamiento aquí, pero ellos son los que ya están en el sitio de quien adquiere, son los que van a ir a la nueva facilidad. Interesante que mencionas, Menonita, porque mencionaste que han tenido grandes resultados en lo que han hecho recientemente. ¿Es algo que consideras que el tener un equipo dedicado pudiera añadir valor o pudiera ser efectivo en estas integraciones que pudieran seguir ocurriendo a futuro? Sin duda, Mario. De hecho, cuando Graciela me compartió el estudio que ustedes hicieron, que está excelentísimo, ese fue mi segundo ítem, ¿verdad? En mis comentarios. Y es el hecho de que muchas veces el éxito de este tipo de transacción se da porque acá hay un equipo sólido que sabe con exactitud qué es lo que va a hacer, qué va a ir a buscar. Y no es que, bueno, deja ver qué pasa, ¿verdad? No, deja ver qué pasa, no. Y ciertamente eso añade mucho y ellos son excelentes. Y el tema de enfoque, yo creo que eso es algo que nosotros vemos recurrentemente en todas las industrias. La realidad, el poder tener gente dedicada, ¿verdad? Porque es difícil estar en el day to day de las operaciones y todas las responsabilidades que eso conlleva, que sabemos que no es fácil, especialmente en un hospital y, ¿verdad? Los diferentes roles. O sea, poder tener ese equipo o esas personas dedicadas por un tiempo, ¿verdad? Que sea crítico, ¿verdad? Y yo creo que eso también define el tiempo entonces en que cuándo se va a capturar el valor. Mientras no tengas personas dedicadas que están avanzando eso rápidamente, pues probablemente se va a ver un poquito más rezagado esa captura de valor. Pero pues, a medida en que entonces sí dediques un equipo o personas durante un periodo de tiempo, pues eso, ¿verdad? Se puede realizar más rápido. Totalmente de acuerdo. Un último punto que me gustaría hablar en el proceso de integración. Una de las palancas que tú mencionaste es identificar estas nuevas poblaciones o estos nuevos... Ahora yo tengo una nueva expertise que no tenía antes, que ahora sí puedo expandir al resto de mis hospitales. Y eso obviamente recae mucho o maximiza lo que es la experiencia del paciente. Sabemos que parte de esa experiencia está muy involucrada con la integración de sistemas, que si yo voy a un hospital hoy y mañana por casualidad tengo que ir a otra, o tengo que ir a un proveedor, o a una sala de emergencia, o a un centro de radiología, que ese compartir de información exista. ¿Crees que es algo que está ocurriendo al menos entre estos sistemas hospitalarios al momento de adquirir un nuevo asset? Decir, bueno, vamos a integrarlo a mi sistema. ¿Y cómo está funcionando o entiendes que va funcionando esa integración en términos de sistema? Desde la perspectiva clínica, que para mí es la más importante, me gustaría pensar que estos grandes sistemas o estos grandes players ya lo están haciendo, porque han tenido la capacidad de adquirir los sistemas que hacen eso. Porque curiosamente, Mario, el tema de sistema de información para el sector de nuestro hospital es un issue de carácter económico muy grande. Sí. O sea, para un hospital pequeño, standalone, sin fines de lucro, que está haciendo de tripas corazones para pagar el suplidor de medicamentos, hablarle de hacer una inversión en sistema de información es complicado. Sí. A mí me gustaría pensar que, por ejemplo, estos otros sistemas, ¿verdad? Estas entidades que están adquiriendo, que tienen más capacidad económica, van dirigidos a eso. Porque precisamente, y tú lo mencionaste muy bien, a lo mejor ellos dicen, yo no tengo por qué replicar este servicio ya en mi hospital, porque aquí ya este hospital lo tiene. Así que cuando yo tengo que hacer un referido a un paciente, mira, en vez de venir aquí baja a otra facilidad. Y tal vez el incremento de costo es mínimo, ¿verdad? Porque ya tú tienes eso implementado. Exactamente. Y de hecho es curioso, porque ese es el objetivo del Electronic Health Record. El hecho de que a cualquier sitio que tú vayas, pues, buscan a Julio Galíndez, que está en la nube, y oye, sí, este eres tú, ¿verdad? Y este es tu historial médico. A mí me parece eso fundamental, porque si Puerto Rico incurre en muchos costos de salud, parte de eso es la duplicidad. Sí. La duplicidad. Yo sueño todos los días con la aplicación en donde yo entre y esté todos mis exámenes, laboratorios, y yo simplemente se lo pueda pasar al doctor así con QR code. Claro, definitivamente, porque tú no cambias, tú eres la misma persona. Exacto. Y si te hacen una placa aquí y después te hacen una mañana allá, pues eres la misma persona. Eso sería extraordinario si nosotros como país, porque pienso que no depende ya del sector de hospitales, es todo el país, todo el sector, si eso se pudiera tener. Sí, sabemos que es uno de los proyectos que
¿verdad? Se legisló hace varios años por, ¿verdad? Parte de la legislatura local, que tiene a cargo el Departamento de Salud, que pues se quedan updates periódicamente, pero es algo que pues obviamente va a ser un cambio importante. Tú poner a todos los proveedores a compartir su información. Muchos que lo utilizan como un value product adicional. So, yo creo que es un cambio de mentalidad, como explicaste al principio, ¿verdad? De qué cosas tal vez hoy en día pues son parte del modelo de negocio, pero pues el trade-off de yo no generar ya ingresos por, ¿verdad? Venderte esa data es bueno porque como ecosistema y salud pública pues vamos a tener, ¿verdad? Un sistema mucho más eficiente, con menos duplicidad, rendir ese presupuesto que sabemos que es 50% menos ya de por sí, ¿verdad? Poder rendirlo más y que haya menos waste. Eso es lo que se conoce como waste. Sí, sí, dentro del sistema. ciertamente. Así mismo es. Algunas de estas hospitales que ya están pasando por financial distress, probablemente la experiencia de ese paciente y la calidad no es la mejor, no es la óptima. Y es que hablamos de la oportunidad de ese acquired, ver, ok, pues si aquí hay una oportunidad de yo implementar ¿verdad? Mis mejores prácticas, pues le puedo subir, ¿verdad? Ese nivel de calidad a ese hospital y pues puedo servirle mejor al paciente y ser más eficiente y más profitable. Pero en los escenarios en donde tal vez vemos que eso no ocurre o tal vez no está front and center, o sea, ¿cuál sería ese impacto en el paciente? Porque yo creo que a veces pueden pensar, pues lo adquirieron, qué bueno, eso me asegura que pues tal vez voy a tener acceso, que no lo van a cerrar. Pero, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Bueno, debe tener un impacto. Lo que pasa es que yo creo que tienes que atender de primera instancia cómo es el modelo de servicio. Y desafortunadamente el paciente no es el centro de nuestro modelo de servicio, desafortunadamente. Y lo mencionábamos ahorita con eso de medicina de contacto, ¿verdad? Que la realidad es que tú podrás tener el sistema más robusto del mundo, el más robusto del mundo. Tú puedes contar con todos los recursos económicos del mundo, pero si tu filosofía no es el paciente como tu ente principal de la razón de tu existencia, ¿verdad? Pues nada, con nada logramos. Y yo creo que ahí estamos bien atrás. Yo siempre digo, nosotros tenemos los recursos económicos. Tenemos 17 billones de dólares que han venido incrementando todos los años. Tenemos menos gente. Pero no nos sentamos a discutir aquí cómo nosotros estamos utilizando 17 billones de dólares. ¿En dónde es que está el paciente en la fórmula? ¿Verdad? ¿En dónde es que está el paciente en la fórmula? Yo creo que no voy a decir nada, ¿verdad? Impropio. Visitar una sala de emergencia a la que vayas, ¿verdad? No, es un challenge. En Puerto Rico ir a una sala de emergencia es un challenge, ¿verdad? Lo es, y un viernes a las 4 de la tarde ni se diga. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿verdad? Mi sobrina, estábamos en la playa, nos quedábamos un fin de semana, mi sobrina se dio con un tubo en un columpio, hubo que arrancar a las 10 y pico de la noche, sábado, weekend largo, por una sala de emergencia. De más está decirte que los teléfonos nosotros los quemamos llamando gente. Afortunadamente, en la medicina de contacto, conseguimos un fulano, sábado para domingo, 1 de la mañana. No, pues llévala para centro médico que yo voy a llegar allí a verla. Eso no puede ser así. Oye, y que mi comentario no se entienda con que yo favorezco determinados otros modelos, ¿verdad? Porque aquí a veces la discusión se torna tan hueca, por decirle de una forma elegante. No, pero es que en Canadá, es que el sistema en España, hold your horses, ¿verdad? Porque en esos sistemas también hay unas fallas que se mide a base de la necesidad que tú puedas tener. Si tu necesidad no es tan a priori, pues vas para la lista. No es que mañana tienes tal cosa. Por eso yo insisto que deberíamos ser honestos con nosotros mismos como sistema, ¿verdad? Como industria. Y oye, vamos a discutir cómo es que usamos los recursos. Poniendo al paciente en el medio, ¿verdad? Y para mí eso es abandonado. Ahora, y lo digo porque incluso en esta discusión de programas de gobierno y todo este montón de cosas, el tema quedó, o sea, para mí lo que se discutía, pues yo decía, no vamos a resolver gran cosa, tú sabes, si no estudiamos el modelo, ¿verdad? Si no sabemos cómo es que lo estamos usando los recursos. Sí, sí. Yo creo que, ¿verdad? Todos los esfuerzos de, ¿verdad? Advocate for parity and funding es más para que, ¿verdad? Podamos compensar a esos proveedores tal vez al mismo nivel. Yo creo que es un poco para poder competir a nivel de labor de estos proveedores que no se nos, ¿verdad? Que no continúe este escape porque te daría ese espacio. Pero estoy de acuerdo contigo con que no es mutuamente exclusivo ni quita la verdad de que
hay mucho por hacer para ser también más eficiente y usar ese dinero. Quisiera creer, ¿verdad? Que estas cosas se alinean, ¿verdad? Dentro de lo que son, pues, el mismo, ¿verdad? Dinámicas de mercado. O sea, obviamente se dificulta si estás en un escenario en donde hay bien poca competencia o no hay acceso, ¿verdad? Si tú como paciente, la única alternativa que tienes, como estabas mencionando, es pues un hospital en tu área, pues la realidad es que no se pueden dar esas dinámicas. Pero me gustaría pensar que a medida en que hay alternativas para el paciente, pues el proveedor que no esté poniendo al paciente en el centro y no esté priorizando esa experiencia del paciente, va a verlo en su bottom line, porque van a dejar de ir. ¿Verdad? Pero yo creo que estas transacciones y estas, ¿verdad?, bancarrotas de estos diferentes hospitales, que terminen en una adquisición, yo creo que es para resolver ese problema de, ok, no quitarle el acceso a la población que necesita algún nivel de acceso, porque es crítico, porque no van a tener otro proveedor. Pero exacto, ya a ese nivel de cómo entonces le das el mejor servicio y la mejor calidad, pues maybe nos quedamos ahí un poquito más atrás. Hay formas de hacerlo, como tú bien dices, Julio, de poner al paciente en el centro con lo que tenemos. O sea, existe lo que necesita haber es colaboración entre todas las partes en el sistema. Nosotros hace unos años atrás sacamos un insight asociado al patient centricity y al patient experience, que es bien relevante en cuanto a eso y cómo utilizando pues optimización de procesos across the value chain de lo que es la vida de un paciente o el life cycle de un paciente. Definitivamente en estableciendo colaboraciones y puntos de contacto a lo largo de todo ese ciclo y haciéndole más accesible al paciente mediante innovación y tecnología, se puede hacer mucho más con lo que tenemos. Simple y sencillamente, como tú bien dices, poniendo al paciente en el centro. Sí. Lo que pasa es que requiere inversión y yo creo que a veces ahí es donde tal vez se traba un poco. Yo pensaría que de primera instancia requiere voluntad. Voluntad antes. Y producto de ese ejercicio con buena voluntad, entonces vamos a poder determinar objetivamente si necesitamos más inversión. Yo siempre, ¿verdad? Cuando me han entrevistado, yo digo, hace falta un balance, ¿verdad? Hace falta un mayor balance. Porque al final del día es el proveedor quien tiene esa relación directa con el paciente, ¿verdad? Pero el proveedor no administra el dinero. No lo administra, me refiero al de la industria. Pues en eso debería ser un mejor balance. Yo he sugerido que se establezcan, ¿verdad?, un rate setting agency, ¿verdad?, una agencia para establecer tarifas que no sea gubernamental, que sea, ¿verdad?, que sea privada. Esa propuesta de varias personas. En donde, de hecho, Medicare de por sí es un rate setting agency, ¿verdad? Y nadie se va al Congreso allí a pelear porque le pagaron más o menos. En donde el proveedor tenga la oportunidad de poder ver objetivamente cómo es que le van a pagar y sobre qué bases le van a pagar y cuánto le van a pagar. Y él toma la decisión de si entra o no entra. Hoy, obviamente, el 75% de toda nuestra población, entiéndase los que están en Vital como los que están en Advantage, sobre todo Platino, son administrados. Su servicio médico es administrado. Quien decide cuándo, a dónde visita ese paciente una facilidad médica, la decide un tercero que no tiene que ver con el paciente. Ya ese paciente walk-in, como somos posiblemente todavía nosotros, nosotros somos la minoría. Sí, sí, ya no existe. Y en ese sentido yo creo que debería existir un balance. Súper. Movemos un poquito, me encantaría entrar a cómo vemos el futuro de esta industria en Puerto Rico y que vemos que van a ser esos challenges. Yo creo que de lo que he podido ver del estudio y de lo que has presentado en los diferentes foros, Julio, queda claro que, como comenzamos el podcast, esto no va a parar. O sea, hay unos drivers que están ahí, que son fundamentales, que van a ocasionar que este right sizing siga ocurriendo. O sea, no debería sorprenderle a nadie, ¿verdad?, que sigan viendo estas noticias de tal vez procesos de bancarrota o procesos de transacciones, adquisiciones. ¿Qué tú ves que son las cosas más importantes que tal vez esas entidades que están en financial distress pueden empezar a hacer sin mayor inversión de capital, tal vez si quieren evitar llegar a ese punto o si, ¿verdad?, si ya están en ese camino, pues tal vez tratar de avanzar y asegurar que ese acceso y esa calidad del paciente no se vea tan perjudicada? ¿Cómo tú lo ves? Mira, no es menos cierto que, ¿verdad?, hay una oferta de camas mayor que la demanda. En eso tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Y aunque yo vivo de ese sector, por decirlo de alguna forma, pues no me cierro los ojos, ¿verdad? Eso es una gran realidad.
yo creo que también va a depender mucho de la habilidad de administrar, de la habilidad de manejar la facilidad en la combinación entre lo que son juntas de directores y lo que es la gerencia misma, ¿verdad? Yo ahí veo que hay unas necesidades muy grandes en determinados sectores porque sencillamente no han sabido salir de, ¿verdad? de esas dificultades. Máxime cuando están enfrentando unas necesidades de recursos económicos, ¿verdad? Y para muchas de estas entidades tomar una decisión radical es casi imposible hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió a mi juicio con el ejemplo que Mario empezó dando del Hospital del Maestro? Ujú. ¿Sabes? Esta decisión se pudo haber tomado, a mi juicio, 12 años atrás. Y posiblemente hoy, ¿verdad? No estaremos viviendo esa experiencia. Pero hay unas realidades de mercado que yo creo que irrespectivo de cuánto se pueda disciplinar la facilidad, van a ser inevitables porque nosotros, aunque dije ahorita que yo puedo tener 99% del hospital lleno y perder dinero, no es menos cierto que yo vivo de tener el hospital lleno. Exacto. Es la realidad. Ah, que después que lo tengo lleno, pues mis tarifas son suficientes para cubrir los costos. Bueno, esa es la parte administrativa. Ese es el otro lado. Pero entre el hecho de la demografía, lo que tú mencionaste muy bien de los avances tecnológicos que hay clínicamente hablando, ya hay condiciones que antes iban a hospitales que ya no tienes por qué pisar un hospital. El hecho mismo de que los modelos clínicos son modelos financieros en donde de los sobrantes, pues, que hay del dólar prima, pues hay unas distribuciones a los que administran y manejan el paciente. Yo veo varios hospitales, varias entidades que en el corto mediano plazo pudieran estarse en la obligación de buscar algún tipo de protección contra los acreedores. O sencillamente quedarse sin recursos. Porque la realidad es que los acreedores no están haciendo la fuerza que muy bien en otro mercado pudieran estar haciendo. ¿Por qué? Porque el mercado sigue siendo pequeño y los clientes son los mismos. Exacto. Así que el acreedor lo que dice, dame ver cómo yo sigo bregando con esta situación. Pero es difícil. Sí, para el acreedor es mejor que ocurra una transacción y que se traspase esa deuda a tener que cancelarla, ¿verdad? Que deje de operar o deje de existir. O si se traspasa, a lo mejor no al 100, pero a una porción que va a poder cobrar algo que es mayor que cero. Que es mayor que cero. De acuerdo. De acuerdo. No vislumbras hospitales cerrando, ¿verdad? Porque yo me pregunto, yo siento que lo que ha ocurrido hasta ahora en los últimos 3 años, todo este volumen de transacciones, hasta cierto nivel ha habido un comprador. Yo me pregunto si con este right sizing eventualmente veremos donde no haya un comprador que esté mirando, tratando de salvar ese activo. O a mí me encantó en el estudio que ustedes publicaron al principio del año ver cómo ustedes hicieron el análisis de que hay muchos que están pudiendo subsistir con ingresos de otras operaciones periferales que no son, ¿verdad?, dar los servicios hospitalarios. Sea porque tienes un parking, farmacia, laboratorio, rentas que estás dando, ¿verdad?, por el activo físico que tienes ahí. Me pregunto si veremos en el futuro tal vez alguna de estas adquisiciones en donde ya no para de ser un hospital o simplemente no hay un comprador que esté dispuesto a adquirirlo. La realidad es que no hay, ¿verdad? No tenemos un mercado activo en donde tú puedas decir, hay 3, 4 potenciales compradores. Eso ahora mismo no existe. Y no existe entre otras razones porque en Puerto Rico no hay financiamiento para eso. Exacto. Si hacemos un resumen de cómo fueron las últimas adquisiciones, los bancos comerciales del país no participaron. No. Cuando, volviendo a la época del 90, ¿verdad?, cuando las vacas eran gordas, había una actividad enorme de la banca comercial local en este tipo de transacción. Y asimismo se construyeron muchos de los sistemas que conocemos hoy, porque fue la banca quien facilitaba ese financiamiento. Tomando en consideración el hecho de que no existe ese financiamiento, y entiendo yo, ¿verdad?, sin citar a nadie, que los bancos ni para acá están mirando, ese potencial adquiriente tiene que ser alguien que llega con su propio capital o con una fuente de capital que no es local, ¿verdad?, que no es local y que es de afuera. Si veo hospitales que puedan estar cerrando, de momento me gustaría pensar que no, más con el corazón que con la conciencia, pero hay unos que veo que yo me pregunto cómo lo están haciendo.
¿verdad? ¿Cómo es que hoy todavía tienen abierto el hospital, por decirlo de alguna forma? ¿Ves? A nivel regulatorio, o sea, porque yo pienso que aquí entra, ¿verdad? CMS, Ujú. el tema de salvaguardar ese acceso. O sea, me imagino que habrán situaciones donde geográficamente, como, ¿verdad? Entidad regulatoria federal o hasta a nivel estatal, yo diría también Sí. que les caería la responsabilidad asegurarse de que entonces alguien lo asuma de alguna Ujú. forma. O que no creo que pase, ¿verdad? Porque ya no está la ley habilitada para eso, pero, o sea, que uno como política pública y gobierno, ¿qué podría hacer en esa instancia? Yo creo que en eso sí, el Estado, Puerto Rico, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico está muy consciente. Yo creo que sobre ese tema está muy consciente. Eh, en estos últimos 4 años, ¿verdad? Lo pudimos ver, ¿verdad? Con las interacciones que el secretario tuvo y está muy consciente. Este secretario conoce muy bien el sector, Sí. muy bien la industria, él sabe cómo es que se manejan las cosas. Pensaría yo que antes de que ocurra un colapso de una entidad, el gobierno va a intervenir. Sí, ¿Cómo lo va a hacer? Pues no sé, porque no ha tenido que hacerlo. no tengo que hacer. Pero, ¿verdad? Una opción pudiera, o sea, opciones hay varias, hacerle un mismo bailout a la entidad a cambio de X o Y cosas, o asignar un operador y que, ¿verdad? Opciones hay. Pero yo veo al gobierno mucho más atento. O sea, en ese sentido, pues un poco quita preocupación. Porque lo que mencionas, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando hay gente que dice, pero es que hay muchos hospitales. Bueno, todo lo que te tienes es que tener una emergencia un sábado a las 11 de la noche. Tú no quieres guiar en un En tu hospital a área. hora y media. Tú quieres un hospital a 15 minutos. Sí, sí. Por eso existen las reglas de adecuacidad, ¿verdad? Tú Ujú. tienes que tener esos proveedores a un, ¿verdad? Un alcance razonable de ti. Exactamente. Y fíjate que en el eslabón, en la cadena, el hospital es el último eslabón. Sí. Cuando tú llegaste allí es porque ya, o sea, ya esa es tu última opción. Yo creo que, ¿cómo tú ves esta industria en 5, 10 años en Puerto Rico? ¿Cómo, si lo pudieras resumir en 3 bullets, ¿cómo tú ves a la industria? Si demográficamente el país no cambia y el gobierno no atiende el programa demográfico, yo veo una industria mucho más reducida, en donde las necesidades de servicio van a ser distintas. Porque obviamente vamos a ver personas en una edad para lo cual posiblemente toda la oferta de servicio que esas personas de esa edad hoy no existen. Ujú. 2, puedo entonces ver un cambio en la oferta de servicios de hospitales existentes que piensen, oye, si ese es el camino en que vamos, pues déjame entonces yo también modificar mi oferta de servicio hacia ese volumen de pacientes que son los que más van a ver, ¿verdad? Eh, no sé, porque es que como he tenido, ¿verdad? Conversaciones y acercamientos, no sé si el sector privado de Estados Unidos va a entrar. He visto interés, he visto mucho interés. Bueno, es pública, ¿verdad? La integración, que no es una adquisición, ¿verdad? Pero ya visto un poquito de entradas, bueno, dentro de lo que son las aseguradoras en los últimos 5 o 7 Sí, años, pero en hospitales, el año pasado, si no me equivoco, lo que es sí, Orlando sí, Health empezó a interactuar o a colaborar con lo que son los hospitales Dr. es Center. correcto. Lo curioso ha sido, Coral, que las compañías de Estados Unidos en el sector de hospital prestación de servicio han tenido éxito en el cuidado no agudo en Puerto Rico. Fíjate que Capestrano es de una compañía americana, Acadia, allá First Panamericano es una compañía americana. Cuando miras el sector de rehabilitación, los dos de Manatí son Encompass, que es una compañía americana, han tenido éxito. Como llevo tantos años, ¿verdad? Y eso es uno de los privilegios de la edad, yo en mis 40 años vi cómo compañías americanas entraron al sector agudo, Basic American Medical League, Universal Healthcare Services, Adventist Health System, en el sector agudo no tuvieron éxito. Y yo, ¿verdad? Dentro del análisis, las conversaciones que uno tiene con los players que tuvieron que bregar con esas cosas, yo se lo adjudico a Facultad Médica. Porque el facultativo nuestro es un sole practitioner, él es un free agent. ¿Ves? Que lo que tiene son privilegios en el hospital. Y de alguna forma, para mí, eso incidió en que esta gente no tuviera el éxito que han tenido en el sector de rehabilitación y psiquiátrico, porque cuando uno ve la interacción de los psiquiatras con los hospitales es bien distinta. El psiquiatra es más hospital base. Ya. Es más hospital base, ¿por qué? Porque tú tienes que estar allí para atenderlo. Y en Encompass ocurre lo mismo, o sea, en rehabilitación ocurre lo mismo. O sea, la relación, aparte de que el hospital de rehabilitación, pues la interacción con el médico es mucho menos, ¿verdad? Porque tú lo que tienes es un set de terapia y él lo que está es oversight lo que está pasando. Pero en el sector agudo no ha habido éxito.
me gustaría pensar, ¿verdad? Porque yo creo que ellos traen best practice, ¿verdad? Que sería ideal el que... Lo que pasa es que pudiera ser a costa de que pues, se cierren facilidades también, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Ujú. Me encanta que ese ha sido como el takeaway. Y no era algo que habíamos conversado antes, el tema de la importancia de esa facultad médica. Y ahora que lo dices, me hace mucho sentido. Yo creo que lo hemos escuchado, Graciela y yo, en muchos foros diferentes, de diferentes formas, ese cambio cultural de, ¿verdad? Estos operadores grandes de afuera que tal vez están mirando a Puerto Rico y cuando entran aquí se dan cuenta que aquí las cosas se hacen bien Sí, diferentes. bien distinto. Desde los modelos de contratación hasta, ¿verdad? Temas culturales y operacionales que a veces sirven o los toman por sorpresa Ujú, o sirven a veces de barrera de decir, espérate, no puedo replicar ujú. lo mismo que yo hice con el mismo éxito acá porque no lo puedo implementar de la misma forma. Es bien distinto. Totalmente de acuerdo, bien distinto. Y de hecho, pues, las veces que he tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos, es lo primero que te identifican. Es lo primero que identifican. Pero sí noto cierto interés. Así que hay que Hay ser que ver qué paciente, pasa. sí, ver qué pasa. Mario, ¿alguna pensamiento? No, yo creo que reenfatizando el tema de la facultad médica está directamente atado a la propuesta de valor de cada uno de los proveedores de servicio. Y si tú tienes buena facultad médica, tienes servicios que a lo mejor otros hospitales no tienen, te van a dar a ti unas herramientas y un potencial de crecimiento que no necesariamente pudieras tenerlo si no tuvieras esa facultad médica. Eso me hace total sentido lo que está En diciendo efecto, Julio. sí. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, Julio. Encantado y por la estar aquí invitación. con Me ha nosotros. pasado súper bien con ustedes, definitivamente. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Ya saben que si quieren conocer más sobre este tema y cualquier otro tema de las industrias que trabajamos aquí en la firma, pueden visitarnos en b2aconsulting.com para ver insights y otros podcasts. No se olviden de suscribir a nuestro newsletter en donde pueden recibir notificaciones de todo el contenido que vamos sacando. Y gracias por acompañarnos. B2A Talks. From vision to action.